sí vamos a ver estequiometría, ¿listo, chicos? Vamos a iniciar diciendo qué es estequiometría. Entonces, es un cálculo de las relaciones cuantitativas. Entonces, aquí el tema clave es todo el tema de que sean cuantitativas. Tenemos números que se cuentan entre los reactivos y los productos en el transcurso de una reacción química. La estequiometría es la ciencia que mide las proporciones cuantitativas. En todo lado me aparece esta palabra. Estas mediciones generalmente se dan en gramos o en moles. Y esto es lo que empezamos a trabajar. Ahorita vemos por qué no se van a manejar las moléculas, sino solo los gramos y los moles. Y esto, por favor, por esto pueden estar perdiendo tema, y es que se debe hacer siempre sobre ecuaciones balanceadas, nunca sobre ecuaciones no balanceadas, o si no pierden el tiempo. Así hagan todos los cálculos, les va a quedar mal. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué es un mol. Vamos a ver qué es un mol, el concepto de mol. Entonces, el concepto de mol es la cantidad de sustancia que contiene el mismo número de unidades elementales que los números presenten 12 gramos de carbono 12. Esto en otras palabras, resulta que había un señor, que yo creo que ustedes lo han escuchado, que era de apellido Avogadro, ¿sí? Y él hizo unos experimentos con el carbono 12, ¿sí? Y contó que tantas moléculas habían en 12 gramos del carbono 12, ¿ya? Y se dio cuenta y halló esta relación y dice que un mol siempre es igual a 0,023 por 10 a la 23 moléculas o átomos, ¿ya? Este número es el número de Avogadro, ¿sí? Y siempre va a ser igual, 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Y eso es igual a los gramos de una mol. Ya les voy a mostrar ejemplos. ¿Qué es lo que pasa? Un átomo es supremamente pequeño. Si yo junto un átomo con otro átomo o con varios átomos, yo tengo una molécula. Pero esas moléculas siguen siendo muy pequeñitas, entonces no es algo que yo pueda coger y pesar en el laboratorio, que pueda medir, sino es algo como etéreo, como que no lo puedo contar muy bien. Entonces, por eso siempre trabajamos en moles. ¿Por qué? Es como si hagan de cuenta que ustedes están, no sé, en la playa, tienen arena, y empiezan a contar uno a uno, que ustedes podrían contar uno a uno los granitos de arena. Y empezar 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, hasta completar 6,023 por 10 a la 23. Si ustedes recuerdan el 10 a la 23, quiere decir que tiene 23 ceros a la derecha. Es decir, que es un número muy, muy, muy grande. Entonces, eso es lo que define una mol. ¿Cómo es este cuento? Por ejemplo, aquí me dice que son 0,23 por 10 a la 23 moléculas o átomos. ¿Qué quiere decir moléculas o átomos? Por ejemplo, moles de oxígeno. Si ven que el oxígeno está aquí solo, quiere decir que si está solo es un átomo. Átomos o moléculas en una mol, 6,023 por 10 a la 23 átomos. Siempre van a ser 6,023. ¿Qué cuánto pesa en gramos? Ah, eso pesa 16 gramos. ¿Sí? Entonces, es lo mismo que tenemos acá. Una mol de oxígeno pesa 16 gramos, ¿sí? Pero esto siempre va a ser igual. ¿Qué pasa si no quiero una mol de oxígeno, sino una mol de oxígeno molecular, del que nosotros respiramos, del O2? Esto ya no es un átomo, es una molécula, porque yo estoy juntando oxígeno con oxígeno. ¿Qué cuántas moléculas son? Pues las mismas, 6,023 por 10 a la 23. Solo que en este caso pesa 32 gramos. Una mol de agua son 6,023 por 10 a la 23 moléculas. ¿Sí ven? Las moléculas nunca cambian. Pero el agua pesa 18 gramos. Acuérdense que el agua pesa 18 porque el oxígeno pesa 16 gramos y el hidrógeno pesa 1 gramo, ¿cierto? Y como tiene 2 hidrógenos, pues pesan 18 gramos. Ese es el concepto de mol. Por eso, cuando nosotros hablamos de cálculos y eso, generalmente no manejamos el tema de moléculas, porque no se pueden medir, siempre trabajamos en moles o en gramos, que es algo que es medible, que yo puedo tener. ¿Listo? Ok. Entonces,
¿Qué es lo que pasa? Acuérdense, la masa no se crea, estos son los pilares con los que trabajamos todo el tema de la estequiometría, que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por ahí había una propaganda de un suplemento que decía eso, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y que las ecuaciones siempre deben estar balanceadas, ese es el primer principio. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación es una demostración escrita de lo que físicamente está sucediendo. Entonces, aquí les traje, por ejemplo, la ecuación de un sándwich sencillito como el que se hace en mi casa, que son taja de pan, taja de queso y taja de jamón. No doble, no triple, no, algo normalito. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo cumple la ley de conservación de las masas, que es esta de acá. Muy parecida con la de la energía también. ¿Y qué cumple? Entonces yo digo, bueno, tengo tajadas de pan, tengo jamón, tengo queso y me produce un sándwich. Si yo quiero trabajar con esta ecuación, cálculos estequiométricos, yo tengo que balancear la ecuación. Entonces yo puedo revisar y preguntarme, oiga, esta ecuación, ¿será que está balanceada? Y resulta que yo me doy cuenta que, vea, para tener el sándwich voy a necesitar 1 y 2 tajadas de pan. Y aquí solo hay una. Entonces aquí es cuando pongo el coeficiente al pan y ya digo que voy a tener 2. 2 tajadas de pan, una tajada de jamón y una tajada de queso me dan el sándwichito. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos. Entonces, lo mismo que hicimos allá es lo que vamos a hacer acá. Entonces, yo siempre les pongo el ejemplo del sándwich para que no se enreden. Es lo mismo, es una representación física de lo que estamos haciendo, solo que esta da hambre y esta no da hambre. Esta da pereza. Pero igual la vamos a balancear, ¿listo? Entonces, ¿cómo va a ser el cuento? Generalmente las ecuaciones que salen en las pruebas de Saber 11 se balancean por tanteo. Ustedes han visto en el colegio métodos de balanceo por óxido reducción o redox, que es lo mismo, por ion electrón, ¿ya? Generalmente acá no les van a preguntar eso. ¿Por qué? Porque es algo muy largo que no les permite concluir, simplemente es un proceso como mecánico. Acuérdense que en las competencias veníamos que ya no era tanto de memoria, sino era más de análisis, ¿listo? Entonces, aquí la vamos a balancear por tanteo. ¿Qué es lo que dice el balanceo por tanteo? Dice que primero se balancean los metales y los no metales que están en un solo compuesto y luego el hidrógeno o el oxígeno. Depende del que estén menos compuestos, ¿sí? Entonces, siempre el que está en más compuestos va de últimas, entre el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, aquí, ¿qué pasa? El no metal es el carbono, ¿ya? Entonces yo digo, bueno, ¿qué es lo que tiene que haber? A este lado de la ecuación, al lado derecho, tiene que haber lo mismo que al lado izquierdo. Entonces, si yo miro, aquí hay un carbono y aquí hay un carbono. Entonces yo digo, listo, ya los carbonos están balanceados, ¿sí? Pero luego voy a mirar los oxígenos. Y me dice, hombre, aquí hay 2 oxígenos, ¿sí ven? Este 2 multiplica al oxígeno, no multiplica al carbono, ¿ya? Para que multiplicara los 2 tendría que ser algo así, que entre paréntesis multiplica los 2, pero como no está entre paréntesis, solo multiplica el oxígeno. Entonces, en este lado tenemos 2 oxígenos. Y a este lado tenemos 2 oxígenos acá y uno acá, 3. Entonces yo digo, hombre, no puedo tener acá 3 y aquí 2 por la ley de conservación de la materia. Entonces, yo tengo que empezar a multiplicar esto. Yo no puedo poner 1,5, sino tengo que poner números enteros. Entonces, de entrada tengo que poner que hay 2. Y vuelvo a mirar, digo, bueno, aquí hay 2 carbonos, ¿cierto? Pero acá hay solo 1, entonces también tengo que ponerle 2 a este lado. Entonces miro, 2 carbonos a este lado, 2 carbonos a este lado, ok, miremos los oxígenos, 2 por 2, 4 oxígenos a este lado, aquí hay 2 de este, y 2 por este serían 4 oxígenos. Ya me quedó balanceada la ecuación. ¿Listo? Acuérdense que esto que está entre paréntesis quiere decir que todo está en estado gaseoso.
Por eso está esa G. Eso es lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a balancear una ecuación. Cuando vamos a hacer un ejercicio hay que balancear la ecuación. Por favor, nunca la dejen sin balancear porque ahí se tiran ese punto. Y pues, ahí sí grabes. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que uno ve en todo el tema de ecuaciones y de estequiometría? Lo primero que ves, cálculo mol a mol. ¿Qué quiere decir? Me preguntan en moles y yo tengo que contestar en moles. Y tengo que analizar. Esto es importante, chicos. Hay unos pesos moleculares que uno se aprende por el uso, porque los usa todo el tiempo, ¿sí? Pero hay otros que uno no se lo sabe. Si es un elemento que no se maneja cotidianamente, en la prueba de estado le sale una tablita, porque a ellos no les interesa medir qué tanto usted se aprendió la tabla periódica. Eso era en la época de los papás que le hacían a uno aprender la tabla periódica. A ellos les interesa saber es qué tanto usted analiza para dar una respuesta. ¿Listo? Entonces, en este caso, me están diciendo cuántos moles del dióxido de carbono se obtienen a partir de 5 moles de oxígeno estando en exceso el CO2. ¿Qué quiere decir que está en exceso ese CO2? Que yo puedo tener el que quiera, que nunca se me va a acabar. ¿Listo? Que el que se me va a acabar es estas 5 moles de oxígeno, que son las que yo tengo. Entonces me están diciendo que cuánto de esto obtengo a partir de 5 moles de esto. Entonces, aquí los profesores generalmente trabajan con factores de conversión. Los factores de conversión son el resumen de una regla de 3. Entonces yo se los voy a hacer por regla de 3 y luego miramos el factor de conversión que es casi que el mismo. ¿Cómo es la regla de 3? Yo ya tengo mi ecuación balanceada, eso es lo primero que revisamos. Acuérdense que fue la que hicimos del otro lado. ¿Listo? Entonces me dice, bueno, miro qué es lo que me dice la ecuación, que es lo teórico, ¿sí? Entonces la ecuación me dice que una mol, cuando no tiene coeficiente, quiere decir que es una, cuando no tiene. Entonces, la ecuación me dice que una mol de oxígeno me produce 2 moles de CO2. ¿Listo? Solo estoy leyendo acá. Una mol de oxígeno me produce 2 moles de CO2. Este no me importa porque está en exceso. Ese ya está. ¿Listo? Y me están preguntando 5 moles de oxígeno, ¿cuántas moles de CO2 me produce? ¿Cierto? Y ahí lo que tengo que hacer es despejar mi ecuación, ¿cierto? Entonces yo digo X es igual, entonces ya sabemos nosotros que es este por este dividido en este, ¿cierto? Entonces yo digo 5 moles de O2 por 2 moles de CO2 dividido 1 mol de O2. Yo sé que es mamón poner todas estas unidades, mol, pero es bueno para poder tachar bien. Una mol de O2 se va con la mol de O2 y me va a quedar en moles de CO2. Y 2 por 5 me da 10. Entonces yo ya sé que voy a obtener 10 moles de CO2. ¿Listo? Esta es mi parte teórica, lo que yo tengo en la ecuación. Y lo que me da el ejercicio es mi parte práctica, mi parte real. ¿Listo? ¿Cómo es esto por factores de conversión? ¿Listo? ¿Cómo es esto por factores de conversión? Yo digo, por factores de conversión empiezo siempre por lo que me dan. En este caso me dieron 5 moles. En este caso me dieron 5 moles de oxígeno. Y ahora empiezo a poner un factor de conversión. Y siempre va una linecita así. ¿Qué va abajo? Lo que yo quiero quitar. ¿Yo qué quiero quitar? Las moles de O2 porque no me están preguntando por moles de O2. Entonces yo pongo acá moles de O2. ¿Y qué sí me están preguntando? Me están preguntando moles de
CO2. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde saco esta relación? Pues de la ecuación. Entonces, yo ya sé que una mol de O2, ¿cierto? Esto me lo está diciendo la ecuación, me produce 2 moles de CO2. ¿Listo? Moles de O2 se van con moles de O2 y me quedan moles de CO2. Me van a dar exactamente lo mismo, 10 moles de CO2. Los factores de conversión son súper útiles cuando uno tiene que hacer varios cálculos en cadena. Sin embargo, ¿cuál es mi consejo? Si ustedes entienden perfecto por regla de 3, hágalo por regla de 3 para tener el ejercicio claro. Ese es el consejo. ¿Listo? Bueno. ¿Cuál es el otro que uno ve? Este fue mol a mol. Solo estamos mirando las moles, que son las que están en la ecuación. El cálculo gramo a mol es cuando me preguntan por gramos y me dan la información en moles. O al revés. ¿Sí? Me dan en moles y me preguntan en gramos, o me dan en gramos y me preguntan en moles. Entonces, lo primero, ecuación balanceada. Ya sé que esta ecuación está balanceada. Y me dice cuántos gramos de CO2 se necesitan para producir 10 moles de CO2. Estando en exceso, el O2, ¿listo? Entonces ahora el que está en exceso es este, está en exceso. No es que se vaya, ¿no? Es que estoy diciendo que no importa porque hay mucho. Sobra. Siempre va a sobrar, siempre vamos a tener, entonces ese no nos va a limitar la reacción. Entonces vamos a trabajar solamente con este y con este. ¿Qué es lo primero que hacemos? Entender la pregunta. ¿Cuántos gramos de CO? Entonces me están diciendo, oiga, ¿cuántos gramos de CO se necesitan para producir 10 moles de CO2? Vamos a producir 10 moles de CO2. Aquí, ¿cómo es la parte más fácil? Haciendo cálculos en moles y luego pasarlos a gramos. Entonces, vamos a hacer una regla 3 igualita, solo que ahora estamos partiendo de la cantidad de CO2 que obtuvimos. Entonces decimos 10 moles de CO2, ¿no? ¿Cuántas moles de CO necesita? ¿Sí? Sí, si ustedes ven acá, 2 moles de CO me producen 2 moles de CO2. ¿Vieron? Siempre va debajo las mismas unidades, ¿cierto? Entonces queda este por este dividido este, o sea, 10, 2 por 10, 20, dividido en 2, 10. Entonces, si yo necesito producir 10 moles, vamos a hacerlo para que no se confunda. 2 moles de CO, acuérdense que es este por este dividido este, ¿no? 2 moles por 10 moles de CO2 dividido 2 moles de CO. Estos 2 moles se van con estos, ¿cierto? Se va todito. Y me queda que necesito 10 moles de CO2. Incluso esto por lógica también lo hubiéramos podido sacar. Pues acá se necesitan 2 y producen 2. Pues si necesito 10, también voy a necesitar 10. Solo les estoy haciendo el cálculo para que sepan cómo se hace. Listo, perfecto, esos 10. Pero a mí no me están preguntando en moles, me están preguntando en gramos. Entonces paso esos moles a gramos. Entonces digo, 10 moles de CO2 por, tengo que saber cuánto pesa el perdón, 10 moles de, perdón, a ver, aquí hay un error. Porque me están preguntando por los moles de CO, son 10 moles de CO, ¿cierto? 10 moles de CO, ¿cuántos gramos son? ¿Cierto? Pongámosle Y. Si una mol de CO pesa, entonces tenemos que mirar cuánto pesa el CO. Pues el CO es la suma de 12 más 16, ¿cierto? Porque es uno de carbono y uno de oxígeno, o sea, 28.
pesa 28 gramos, ¿listo? Entonces viene siendo lo mismo, este por este dividido ese. Eso me da que Y es igual a 28 gramos por 10 moles de CO dividido 1 mol de CO. Estas moles con estas moles se van y me quedan en gramos. 28 por 10, acuérdense que solo es agregar un 0 y me dan 280 gramos. ¿Listo? Este es todo el tema de cálculos gramo-mol y mol-mol, que es como toda la parte inicial del tema de estequiometría. Es muy importante que ustedes tengan claro todo el tema de regla de 3 y de factores de conversión. ¿Por qué? Porque aquí la matemática se nos vuelve una herramienta para la química. Entonces, si usted no hace bien el cálculo, puede que se tire todo el análisis químico y pues dé mal la respuesta. ¿Listo? Entonces, pues hay que leer bien todo el tema. Hasta aquí llega pues la parte teórica de estequiometría, de esta primera parte. La siguiente clase vamos a ver la segunda parte. Y aquí terminamos la parte teórica. Ahora sí, recibo preguntas. ¿Qué dudas tienen? Lizeth, dime qué es lo último, lo de gramos a moles. A ver, Mesma, sí que si hay que hacer todo, no. Si tú lo sacas de análisis rápido, tú lo puedes hacer solo analizando. Pero estos son los pasos. Si tú te sientes en la capacidad de analizarlo y hacer el cálculo matemático rápido, lo puedes hacer. Chicos, que si en la prueba nos dan los valores del peso de la sustancia, pilas a la clase, lo expliqué. Les dije que cuando los átomos son conocidos, como el oxígeno, sabemos que pesa 16, el hidrógeno 1, el carbono 12, son como conocidos porque uno los trabaja todo el tiempo, pero si no, fijo les dan los gramos. Artur, fuera del tema no recibo preguntas porque estamos viendo estequiometría. Bueno, voy a mostrarles la última parte que me están diciendo que es la que no entendieron. El video igual está queda subido en la página de puntaje para que se inscriban al canal de YouTube. Chicos, reactivo límite lo vamos a ver ahorita, calma, despacito. Cuando es gramo a gramo, el tema, pueden hacerlo directamente o pueden hacer pasar a moles y luego devolverse a gramos. Siempre, siempre, siempre es necesario balancear, siempre, 10 veces se lo repito. No vamos a ver balance óxido-reducción, vamos a ver el concepto en otra clase, pero el balance no porque no lo preguntan en las pruebas de estado, es algo muy largo que requiere poco análisis y más, digamos, un tema operativo. Entonces voy a repetir este, ¿listo? Entonces, ¿qué me están preguntando? Abrimos el espacio.
Entonces, ¿qué dice esto? Dice, ¿cuántos gramos de CO? Entonces uno dice, bueno, ¿cuántos gramos de CO se necesitan para producir 10 moles de CO2? Este de acá. Estando en exceso el oxígeno. Es decir, fresco, no se preocupe por eso. Eso es lo que quiere decir. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que yo aconsejo es hacer primero el cálculo en moles y luego a gramos. Entonces dice, vamos a poner lo teórico. Lo teórico es la ecuación. Entonces, yo sé que 2 moles de CO me producen 2 moles de CO2. Así inició la regla de 3. Ahora me están dando este dato, 10 moles de CO2. ¿Cuántas moles de CO necesita? ¿Listo? Si yo despejo eso, me da X es igual a 10 moles de CO2 por 2 moles, perdón, de CO sobre 2 moles de CO2. Y tacho este. Y esto me da 10 por 2, 20. Dividido en 2, 10. Me dan las mismas 10. ¿10 qué? Lo que me quedó acá. 10 moles de CO. Por ahí me preguntaban, profe, ¿toca hacerlo completo? No, ustedes también lo pueden sacar por análisis. Si de acá se necesitaban 2 y me produjo la misma cantidad, pues si me van a producir 10, voy a necesitar la misma cantidad. Lo mismo con el oxígeno. Para sacar 2 de CO2 necesito una de oxígeno, ¿sí? O sea, la mitad. Para sacar 10 necesitaría 5 de oxígeno, aunque no me lo están preguntando. Puro análisis matemático. ¿Listo? Yo ya sé que lo voy a obtener con 10 moles de CO, pero me están preguntando en gramos, entonces lo paso a gramos. Voy a hacerlo con regla de 3 para que sea más sencillo. 1 mol de CO. Entonces usted dice, no, pero ¿cuánto pesa una mol de CO? Pues hombre, lo que pesa el carbono y lo que pesa el oxígeno. El carbono pesa 12, el oxígeno pesa 16, o sea que una mol pesa 28 gramos. 10 moles, que es lo que ya tenemos de aquí arriba, 10 moles de CO2, de CO, perdón. ¿Cuántos gramos son? Y ya solo es multiplicar 10 por 28 y me dan 280 gramos. Es análisis. ¿Listo?